las fronteras con Ucrania, también suministró a los militares con hospitales y con sangre. También rechazó todos nuestros intentos, los nuestros y los de nuestros aliados, de dialogar, de evitar este conflicto no necesitado y evitar también el sufrimiento. Desde hace semanas venimos advirtiendo de eso y sucedió lo pronosticado. La semana pasada registramos el aumento de los ataques desde las zonas controladas por los separatistas prorrusos. También cometieron ciberataques y también registramos esas declaraciones que Ucrania iba a empezar una guerra contra Rusia, también implementar armas químicas, empezar un genocidio, y vimos la violación flagrante del derecho internacional, y los rusos quieren crear dos denominadas repúblicas soberanas en el territorio ucraniano. El Consejo de Seguridad Nacional se reunió en Rusia y Putin declaró su guerra, y en unos momentos los misiles atacaron a las ciudades de Ucrania y después llegaron a los tanques y las tropas. Nosotros hemos sido transparentes con el mundo, compartimos las inteligencias sobre los planes de ataque de Rusia para que no hubiera confusión. Putin es agresor y eligió la guerra, y ahora su país va a asumir las consecuencias. Yo hoy declaro nuevas sanciones y limitaciones a lo que se puede exportar a Rusia. Eso puede rendir frutos a lo largo y al corto plazo. Eso puede impactar a Rusia, pero vamos a minimizar los efectos para Estados Unidos y nuestros aliados. Quiero dejarlo claro, Estados Unidos no lo hace solo. Nosotros con nuestros aliados representamos casi la mitad de toda la economía global, incluido a Reino Unido, Canadá, Japón. Y eso puede amplificar nuestra respuesta. Acabo de hablar con los líderes de G7 y estamos de acuerdo de que vamos a limitar las posibilidades de transacciones rusas en dólares, en yenes. Vamos a limitar esas posibilidades suyas. También vamos a estancar el crecimiento del complejo militar de Rusia para que no puedan competir en la economía del siglo XXI. Ya vimos los efectos en el rublo, que hoy derrumbió hasta los puntos mínimos. Eso va a reducir significativamente la economía de Rusia. Los bancos rusos van a sufrir porque tienen más de... Vamos a cortarlos del sistema estadounidense financiero. Eso significa que congelamos sus activos. Por ejemplo, el banco VTB, que tiene miles de millones de dólares en sus activos. También publicamos la lista de las élites de Rusia que también sufrirán sanciones. Como dije el martes, esa gente debe compartir el sufrimiento porque apoyaron al Kremlin. También vamos a sancionar a los oligarcas corruptos.
También vamos a aplicar nuevas restricciones a las industrias más grandes, cuyos activos superan billones de dólares. Nosotros cortamos el acceso de Rusia a las tecnologías y sus capacidades industriales también. Entre las acciones de Estados Unidos y los de nuestros aliados, calculamos que vamos a reducir casi la mitad de las posibilidades técnicas de Rusia. Esto no permitirá actualizar su industria militar, la construcción de naves, su también rivalidad en el ámbito económico, pero estamos listos para hacer más. Lo que imponemos hoy es para defender a nuestros aliados de la OTAN, y mañana la OTAN va a celebrar una reunión donde acudirán 30 aliados para reconfirmar nuestra solidaridad y planear los pasos siguientes para reforzarnos dentro de las alianzas. Nosotros también suministramos ayuda solo este año a Ucrania en millones de dólares, pero nosotros no vamos a meternos en el conflicto contra Rusia en Ucrania, pero nosotros aseguramos nuestras posturas dentro de la alianza. Lo dejo claro, Estados Unidos va a proteger cada pulgada del territorio de la alianza, y la alianza está más unida que nunca, no hay ninguna duda de esto. Vamos a cumplir el artículo número 5 de nuestros compromisos, que dice que si un miembro es atacado, es un ataque para todos. También reunimos con Polonia y Alemania para discutir esos aspectos, y en cuanto al Mar Negro ya ordené a mover más fuerzas a nuestras fronteras del este dentro de la alianza. Nuestros socios también refuerzan sus intentos para asegurar nuestra defensa colectiva, y después del ataque de Rusia activamos nuestro plan de respuesta. Esto va a activar nuestras fuerzas donde sean requeridas para proteger a nuestros aliados, y ahora autorizo el despliegue de fuerzas adicionales a Alemania. Entre esas fuerzas están las fuerzas espaciales de Estados Unidos. También hablé con las autoridades sobre los despliegues de tropas adicionales para defender la alianza más grande de defensa en la historia. Mi administración utiliza todas las herramientas para proteger los hogares y los negocios, y también tratamos de proteger los precios, y el negocio no debe aprovecharse de esos momentos duros. Y en cuanto a nuestros paquetes de sanciones, estamos monitoreando los suministros de energía en plan de posibles rupturas. Nuestro interés común es defender los suministros energéticos, y trabajamos con varios países del mundo para protegerlos en los países que consumen la energía. Nosotros también estamos dispuestos a desplegar suministros adicionales, y los estadounidenses ya lo han escuchado. Voy a hacer todo lo posible para disminuir el sufrimiento de nuestro pueblo. Es muy importante para mí, pero esa agresión no puede pasar sin ser notada.
pero Estados Unidos hace frente a los agresores y defiende la libertad, es lo que somos. Y voy a repetir, si Rusia comete ciberataques contra nuestra infraestructura, estamos preparados para responder. Durante meses trabajamos con nuestra infraestructura para asegurar que podemos responder a las agresiones de Rusia. Hablé ayer con el presidente Zelensky y le aseguré que Estados Unidos, junto a nuestros socios en Europa, vamos a respaldar al pueblo ucraniano. Vamos a suministrar ayuda y en los primeros días de este conflicto los medios de propaganda de Rusia van a apoyar este conflicto diciendo que Ucrania es una amenaza para ellos, pero la historia ya ha mostrado que esto lleva a ocupación y también a los callejones sin salida estratégicos. Y durante esos meses vimos que Putin provocó mucho dolor para el pueblo ucraniano, pero no vamos a tolerar esos ataques. Es un momento muy peligroso para toda Europa, para la libertad en todo el mundo. Putin cometió un asalto contra los principios de la paz global y ahora todo el mundo ve claramente que Putin y sus aliados criminales cometen esas cosas. No se trata de las verdaderas preocupaciones sobre seguridad, es el deseo y afán de Putin de crear un imperio. Ellos presionan a los vecinos, también cambian las fronteras a la fuerza y también eligen la guerra sin causa. Y la visión de Putin para el futuro amenaza a todo el mundo, toma poder a la fuerza. Pero Estados Unidos tiene otra visión de la libertad y lo vamos a conseguir con todas las herramientas que tenemos. Estados Unidos y nuestros aliados permanecemos más unidos. La agresión de Putin contra Ucrania resultará muy cara para Rusia en el plan estratégico y económico. Putin será paria en la arena internacional y todas sus acciones serán estigmatizadas. La elección de Putin de lanzar una guerra no justificada contra Ucrania dejará a Rusia más débil y reforzará a las fuerzas de los aliados. No se puede eliminar esos lazos con las tropas de Rusia, no se puede eliminar esos lazos del corazón de la gente. Esos lazos permanecen y no se puede cometer un error entre subyugación y la libertad. La libertad prevalecerá. Que Dios bendiga a nuestras tropas. Associated Press, por favor. Putin. ¿Cuáles son los planes acerca del Putin? Si yo quiero hablar con Putin y ¿cómo se puede asegurar que no se empeore el conflicto? Es un conflicto de por sí grande y nosotros unimos todas nuestras fuerzas con los aliados de la OTAN. La OTAN está más unido que nunca y no tengo planes de hablar con el señor Putin. Wall Street Journal, por favor. Señor presidente, usted no ha mencionado el sistema SWIFT en las sanciones y
¿por qué no impone esas sanciones si hay discrepancias entre los aliados? Las sanciones que proponemos contra los bancos tendrán las consecuencias iguales. Eso es punto número uno. Otro asunto es que es siempre una opción. Cecilia Vega, ABC. ABC, Cecilia Vega, por favor. Sir, sanctions clearly Señor presidente, las sanciones no han detenido al señor Putin y cuándo eso va a terminar y si puede expandir fuera de las fronteras de Ucrania y las declaraciones y la amenaza de Putin dice que habrá consecuencias sin precedentes. Hay temores del ataque nuclear. Primero, no sé qué ha hecho el presidente Putin, pero nadie esperaba que las sanciones iban a detener a Putin. Hay que esperar y mostrar resiliencia para que Rusia entienda las consecuencias. Eso va a tomar cierto tiempo. Eso, claro, no va a producir efectos inmediatos. Tiene que ver el presidente Putin que estamos unidos y nosotros también impondremos más sanciones. Si va a superar las fronteras de Ucrania el conflicto, sí. Dos cosas rápidamente. Los mercados cayeron y los precios de gas crecieron. Claramente hay una diferencia entre Wall Street y la gente de a pie. Usted habló sobre disminuir el sufrimiento de la gente que ustedes van a implementar. Primero, no hay duda alguna que cuando un poder nuclear invade a otro país, el mundo va a responder, todo el mundo. No hay ninguna duda aquí, eso es lo primero. Y lo siguiente, la idea de que eso va a durar mucho tiempo es que aquí necesitamos imponer las sanciones que debemos que imponer. Y aquí, punto redondo, otra pregunta. Usted menos valoró a Putin. Usted mismo escribió a Putin como un adversario digno. Lo dejé claro. Claro, no menos valoró a Putin. No soy una persona súper sabia, pero ustedes ya escucharon el discurso de Putin, tiene muchas ambiciones y quiere restablecer la URSS, eso es lo que quiere hacer. Donetsk y Lugansk, lo escuchamos. Claro que mi discurso está dirigido a nuestros compatriotas en Ucrania. Tendré que hablar de una manera sustancial y en detalle. La cuestión es muy importante. La situación en Donbass se ha vuelto muy aguda y ahora me dirijo directamente a ustedes, no solo para evaluar la situación, sino también informar sobre nuestras decisiones, los pasos que vamos a tomar. Vuelvo a subrayar que Ucrania para nosotros no solo es un país vecino, sino también es una parte importante de nuestra historia, de nuestro espacio espiritual. Son nuestros camaradas, son amigos, colegas de trabajo, parientes también, que están conectados con nosotros por los lazos de sangre. Desde los puntos más lejanos de la historia, los ciudadanos de estas regiones se calificaron como rusos y cristianos ortodoxos. Esto era así antes y después de la unificación con nuestro pueblo. Se trata de hechos bien conocidos y a la vez, para entender lo que pasa ahora, para explicar los motivos de Rusia y sus metas, hay que hablar un poco sobre la historia de la cuestión. Empecemos con que Ucrania
contemporánea fue creada completamente por Rusia, por la Rusia de los bolcheviques, y el proceso empezó justo después de la revolución de 1917. Lenin y sus socios lo hacían de una manera muy cruda, a través de la separación de sus territorios históricos, y millones de personas que habitaban ahí no fueron preguntadas sobre su opinión. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin también dio a Ucrania algunos de los territorios de Polonia, de Hungría, y también se trataba de los territorios germanos. Y después Khrushchev también regaló Crimea a Ucrania, y de esa manera se formó el territorio de la Ucrania soviética. Pero me gustaría llamar la atención a las primeras etapas de la creación de la URSS. Para nosotros es muy importante y hay que empezar desde lejos. Yo recuerdo que después de la revolución de 1917 y la guerra civil, los bolcheviques empezaron a crear un nuevo Estado, y hubo discrepancias. En 1922, Stalin compaginaba dos cargos del comisario nacional sobre la cuestión de las naciones, también uno de los líderes del Partido Comunista, y dio a las unidades administrativas muchas competencias al entrar en el Estado. Lenin criticó este plan y también propuso concesiones a los nacionalistas, y precisamente esas ideas de la creación de un Estado de confederación están en la base del Estado soviético. Primero fueron consolidados en la declaración de la formación de la URSS y también en la Constitución de la URSS de 1924. Y ahora surgen muchas preguntas. Y lo primero y lo más importante, ¿y para qué tuvieron que satisfacer todas las ambiciones sin fronteras en los márgenes del imperio? Algunas entidades administrativas recibieron territorios que no tenían nada que ver con esas entidades. Y es más, esas entidades administrativas recibieron el estatus de formaciones estatales. Y me pregunto otra vez, ¿para qué se concedieron esos regalos generosos que los nacionalistas ni se imaginaban? Y también tenían el derecho de salir del Estado sin ninguna condiciones. Eso parece algo absurdo desde la primera vista, pero hay una explicación. Después de la revolución, para los bolcheviques lo importante era mantener el poder a todo coste, y para esto hacían todo. Por ejemplo, el acuerdo de Brest, cuando los aliados de la Primera Guerra Mundial se encontraban en un estado grave, también satisfacieron todos los deseos de los nacionalistas dentro del país. Desde el punto de la historia del pueblo, los principios de Lenin resultaron no solo un error, incluso peor que un error. Después de la caída de URSS en 1991, esto se puso de manifiesto.
Los acontecimientos del pasado no pueden ser cambiados, pero hay que hablar sobre esas cosas directamente, sin pretextos y sin matices políticos. Y quiero añadir que la coyuntura actual política, por muy llamativos y exitosos que parezcan, no puede estar en la base de los principios estatales. No voy a acusar a nadie. La situación en el país en esos tiempos y después de la guerra civil era crítica y muy complicada. Hoy solo quiero decir que las cosas eran así, es un hecho histórico. Y como acabo de decir, tras la política bolchevique surgió la Ucrania soviética, incluso ahora se puede decir que era la Ucrania de Vladimir Lenin. Fue su autor y arquitecto. Ese hecho fue comprobado, fue consolidado por documentos históricos, incluso los decretos en cuanto a Donbass, y ahora los descendientes destruyeron a todos los monumentos dedicados a Lenin. Eso se llama quitarse del comunismo. Eso es lo que quiere. Bueno, pero no basta con pararse a medio camino. Vamos a mostrar qué significa esto, quitarse y deshacerse del comunismo. En 1922, en el espacio del antiguo Imperio ruso surgió la URSS, pero la vida mostró que no se podía preservar este territorio y manejarlo con esos principios de consideración. Era imposible y fueron rechazados, y es lógico que el terror rojo y la dictadura de Stalin, la nacionalización de la producción, se convirtiese en una formalidad declarada, pero no funcionaba. En realidad, las repúblicas soviéticas no tenían derechos de soberanía. En práctica, hubo un Estado unitario y Stalin realizó no las ideas de Lenin, sino las suyas, las ideas de la formación estatal, pero no añadió esas ideas a la Constitución. Los principios declarados por Lenin no fueron revisados formalmente y parecía que no hacía falta en las condiciones del régimen totalitario. Todo funcionaba al parecer, incluso parecía democrático, pero da pena que de todos los principios básicos sobre que fueron creado nuestro Estado, no fuese quitados los principios destructivos. Y en el futuro, y nadie pensó en el futuro. Los líderes del Partido Comunista estaban seguros de que habían construido un sistema que funcionaba, también que resolvieran la cuestión nacional, pero el engaño y la manipulación de la mente costó mucho y no se deshicieron de las actitudes nacionalistas, y estas actitudes solo esperaban su hora. Y lo que minó toda la situación fue el derecho de salir del Estado. En los años 80, en el contexto de la crisis de la economía, la cuestión nacional
que no trataba de las aspiraciones del pueblo, sino de las aspiraciones de las élites, se agudizaba, pero los jefes del Partido Comunista, en vez de tomar decisiones calculadas, pensadas, de la formación estatal, solo se limitaron al palabrerío de la restitución de los principios de Lenin. Es más, tras los riñas dentro del partido, cada de las partes empezó a favorecer las actitudes nacionalistas. También prometían todo lo que querían a sus seguidores. En ese contexto de la palabrería del futuro mejor, pero también en realidad hubo déficit y pobreza. Entonces nadie de los jefes pensó en las consecuencias trágicas para el país, y después seguimos el camino de satisfacer las aspiraciones de las élites del partido, y ahora ese partido ya no tiene el poder de la dictadura del tipo de Stalin, y también el papel céntrico del partido se esfumece. Y en 1989 el partido aceptó el documento de la plataforma de su partido de la política nacional, y el documento contenía lo siguiente, lo voy a citar: las repúblicas soviéticas tienen todos los derechos de un Estado soberano. Otro punto: los organismos del poder de las repúblicas pueden bloquear las decisiones del gobierno soviético en sus territorios, y cada república soviética también tiene su nacionalidad que se expande por todo el territorio de la república, y no es la hora para entrar en los detalles de la ley constitucional de ese término nacionalidad, y surge una pregunta: ¿para qué en esas condiciones tan difíciles estremecieron al país aún más? A 2 años de la caída de la URSS, su destino ya estaba decidido, y ahora los radicales y los nacionalistas dicen que lograron la independencia, que la lograron ellos, pero no fue así. Eso fue el resultado de las decisiones estratégicas de los jefes del Partido Comunista. Cometieron esos errores en varios ámbitos. La caída de la URSS es su culpa. Y a pesar de todo ese engaño y un robo directo de Rusia, nuestro pueblo reconoció nuevas realidades geopolíticas que surgieron después de la disolución de la URSS. Y no solo reconocieron esa situación, Rusia incluso ayudaba a las antiguas repúblicas soviéticas, incluso a los ucranianos. Después de su independencia, dirigieron muchas solicitudes de ayuda, y nuestro país brindó esa ayuda respetando la soberanía de Ucrania. Según las evaluaciones de los expertos, basadas en los volúmenes de los créditos, el beneficio total desde 1991 hasta 2013 constituyó más de 250 mil millones de dólares. Y en cuanto a las obligaciones antiguas de la URSS, constituían más de 100 mil millones de dólares.
пропорционально их экономическому потенциалу. Pero se trataba de una cosa proporcional entre todas las repúblicas. Aún así, Rusia asumió toda la suma y concluyó el proceso de pago en el 2017. En cambio, esos países tuvieron que rechazar sus activos y alcanzamos esos acuerdos en Ucrania, pero Kiev no ratificó nuestros convenios y posteriormente se rechazó a cumplir las obligaciones y también expresó sus derechos a los fondos antiguamente comunes, pero Rusia siempre colaboraba con Ucrania de una manera directa y respetando sus intereses. Nuestros vínculos en varios ámbitos se desarrollaban. Por ejemplo, en 2011 el volumen de nuestro comercio superó a $50.000 millones. Y antes de la pandemia, nosotros teníamos menos comercio bilateral, pero de todas maneras decidieron no colaborar con nosotros, sino aprovecharse de Rusia, y a veces esa actitud se convertía en algo sin precedentes. Ellos simplemente nos robaban el gas. Voy a añadir que en Kiev también utilizaban el pretexto de diálogo con Moscú para obtener beneficios de Occidente, diciendo que en caso contrario la influencia de Rusia en Ucrania iba a crecer. Desde las primeras etapas rechazaban todas las cosas que nos unían. También tratan de borrar la memoria genética de todas las generaciones ucranianas. Y no es de sorprender que el nacionalismo en Ucrania se volvió rusófobo. Cada vez más se escuchan las críticas sobre los derechos a los territorios, y a través de las redes de sabotaje de las organizaciones no comerciales promovían a su gente en las posturas de poder, y a través de 1991 Ucrania empezó a moverse hacia el camino de copiar los sistemas ya existentes en otros países. Todos esos sistemas se transformaban según las aspiraciones de las élites, que no tenían nada que ver con los intereses nacionales. Y en cuanto a la elección de civilización, este concepto resultó que no trataba de satisfacer las necesidades del pueblo, sino de satisfacer los deseos de los oligarcas que tienen sus cuentas en el extranjero. Algunos de los grupos financieros y industriales se basaban en las actitudes nacionalistas, otros abogaban por buenas relaciones con Rusia y llegaban al poder a través de los votos de los ciudadanos que también compartían esos puntos de vista, pero al llegar al poder decepcionaban a su electorado y se negaban a cumplir sus promesas electorales y se guiaban por la retórica de los nacionalistas, y también presionaban a las organizaciones que abogaban por mantener los lazos culturales.
Y a diferencia de los radicales, esa gente no va a recurrir a las medidas extremas. Quien trate de intervenir, de ser una amenaza a nuestro país, a nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será rápida y le dejará consecuencias que nunca enfrentará otra vez en su historia. Estamos listos para usar cualquier desarrollo, cualquier decisión puede ser tomada. No son ocupar Ucrania, no pretendemos imponernos a nadie. He decidido llevar a cabo una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que han sido objeto de intimidación, genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años. Y para ello, lucharemos por la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Nuestros planes no incluyen la ocupación de territorios ucranianos. No vamos a imponer nada a nadie por la fuerza. Insto a los militares ucranianos a que depongan las armas de inmediato y se vayan a casa. Quien intente interferir con nosotros, y más aún crear amenazas para nuestro país, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y te llevará a consecuencias que nunca has encontrado en tu historia.